Bienvenidos y bienvenidas al canal Episodios Humanísticos. Les habla el profesor Nelson Hernández Román y estoy muy agradecido por el respaldo de ustedes a este programa. Espero que el programa de hoy sea de mucha satisfacción, de mucho provecho y de mucho crecimiento en lo personal y en lo formativo en ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Episodios Humanísticos del profesor Nelson Hernández Román. Siempre agradezco el respaldo que ustedes les brindan a mis presentaciones. En el día de hoy tendremos un tema muy particular y será sobre el año de 1968, la importancia de ese año que podemos catalogarlo como uno convulso, muy dramático en el pasado siglo XX. Ese año comenzó con una ofensiva del Vietcong en la denominada Guerra de Vietnam. Como ustedes saben, en los años 60 se libraba ese conflicto en el sudeste asiático. Había generado muchas protestas en muchas partes del mundo y se pensó por algunos sectores en Estados Unidos que la situación estaba controlada para cuando comenzó el año de 1968. Para asombro de muchos sectores, particularmente los militares norteamericanos, el Vietcong, es decir, la guerrilla comunista de Vietnam del Sur, emprendió una ofensiva en el mes budista del Tet. Eso es lo que se conoce como la ofensiva del Tet, con un ataque en múltiples localidades a lo largo de lo que entonces era Vietnam del Sur. Esa ofensiva, además de sorpresiva y dramática, obligó al gobierno norteamericano a enfatizar en las conversaciones de paz y emprender propiamente el proceso que conduciría al fin de la intervención norteamericana en ese conflicto. Aparte de que hizo posible que desistiera de aspirar a ser reelegido el presidente Lyndon B. Johnson. Como dije, esa guerra de Vietnam había generado muchas protestas en muchos sectores, particularmente en universidades norteamericanas, y la ofensiva del Tet lo que hizo fue precipitar dichas protestas, dichas manifestaciones de repudio y de rechazo al intervencionismo en la guerra de Vietnam. Hubo protestas en muchas universidades norteamericanas en ese año, pero quiero destacar sobre todo la protesta que hubo en la Universidad de Columbia en Nueva York. Por muchas razones, entre ellas el hecho de que es una de las universidades elite en Estados Unidos, pertenece a la Ivy League, justamente a la Liga de la Hiedra, y se catalogaba que su estudiantado mostraría una conducta particular, pero la protesta honestamente fue muy dramática y asombró a muchos sectores en los Estados Unidos el proceder, la manera en que protestaron, la manera en que procedió ese estudiantado universitario con la toma de algunos edificios, de algunas oficinas y el proceder que conllevaron. Es interesante indicar que también coincidió con una protesta de parte de un vecindario afro-norteamericano que había por concepto de una construcción que se estaba haciendo en la universidad que
incomodó, molestó a ese vecindario de población afro-norteamericana. Muy curioso el hecho de que hubo una intervención de parte del profesorado y se destacó la figura de Margaret Mead, una prestigiosa investigadora del campo de las ciencias sociales, que incluso redactó un memorable artículo sobre lo que estaba acaeciendo en esos momentos. Esa protesta en la Universidad de Columbia era parte de toda una serie de acciones de inconformidad que se estaban dando en muchos lugares del mundo. Y cuando digo muchos lugares del mundo, sería bueno entonces trasladarnos a Francia, a la Francia de 1968, justamente al mes de mayo de 1968. Allí también hubo una expresión por parte de la juventud universitaria, cuya acción fue muy dramática. La protesta, la manifestación de repudio y de rechazo a muchas consideraciones se extendió a toda la ciudad, incluso trascendió de tal manera que hubo una huelga general decretada y las cosas marchaban de tal manera que se considera que pudo haber puesto incluso en jaque el gobierno nada más y nada menos que del presidente de Francia, Charles de Gaulle, que había sido una de las grandes figuras, si no la gran figura francesa durante la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Francia, se destacó el hecho de que se expresaron unos mensajes a través de unos grafitis, de unas pancartas, de unos eslóganes, de unas máximas, de unas sentencias, de unas expresiones que recogían obviamente el sentir de esa juventud para aquel entonces. Y esas expresiones han trascendido el tiempo. Por ejemplo, había una que decía: seamos realistas, hagamos lo imposible. Por lo menos así se tradujo. Hay otra que decía: la imaginación al poder. Y esas expresiones obviamente calaron profundamente en Francia y se extendieron a otras partes del mundo. Es bueno indicar también que en el caso francés hubo también una intervención muy destacada de célebres figuras de la academia, como Jean-Paul Sartre y Michel Foucault, dos grandes intelectuales que intervinieron y que le dieron un matiz particular a toda esta corriente que se estaba dando en el panorama francés. De la misma manera, hay que indicar que hubo manifestaciones universitarias en Japón. De hecho, en el caso japonés, lo que se dice es que lo que comenzó en 1968 incluso se extendió hasta 1969. Hubo expresiones de insatisfacción, de protestas en universidades alemanas. Y en varios puntos de Alemania se mostró obviamente el sentir de esa juventud inconformista de entonces. No olvidemos que para 1968 el país de Alemania estaba dividido en dos partes, la llamada Alemania Occidental y la Alemania Oriental. Una estaba bajo
pues el mundo occidental, digámoslo así, el mercado común europeo, que así era que se denominaba, de la OTAN y bajo la influencia de los Estados Unidos, y la otra pertenecía al denominado bloque soviético, acaudillado obviamente por la potencia de entonces que era la Unión Soviética. Y muy importante este punto. Se decía o se señalaba que eran manifestaciones propias, particulares del mundo occidental, del mundo capitalista, si usted lo quiere llamar el mundo libre, o de la libre empresa, o el mundo democrático. Sin embargo, las protestas también llegaron a un país que era parte del llamado bloque soviético, de los llamados países bajo la influencia de la Unión Soviética. Entonces ese país se llamaba Checoslovaquia. Hoy está dividido en dos partes, el pueblo checo y el pueblo eslovaco, pero entonces no era necesariamente así. Y las manifestaciones calaron tan profundamente que se habló de la primavera de Praga. Y hubo un respaldo de pueblo a esas manifestaciones, a esas protestas. El temor, la ansiedad, la aprensión quizás intimidó de una forma u otra a los dirigentes de la entonces Unión Soviética, que hubo una intervención del ejército de la Unión Soviética, del Pacto de Varsovia, en el caso checo de 1968. Así es que podemos tener una idea de cómo esta situación del 68 se estaba extendiendo, estaba surgiendo en diferentes partes. De todas las protestas universitarias que hubo en ese famoso año, la más dramática a mi juicio, la que tuvo un final un poco más lastimoso, fue la que ocurrió en México. En una situación muy difícil de la universidad que queda justamente en la ciudad capital, pues desembocó en un enfrentamiento final entre estudiantes y las fuerzas del orden, una intervención no solamente de fuerzas policíacas, sino incluso paramilitares, y en una matanza, en lo que se conoce en la historia mexicana como la matanza de Tlatelolco o la masacre de Tlatelolco. Y la situación era muy lastimosa, porque también era el año en que se celebrarían unas Olimpiadas en el país de México. Así es que cuando uno mira ese panorama general de entonces en diferentes lugares del mundo, mucha gente se preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo y si estaba el mundo quizás encaminado a una serie de agudización para una crisis a todas luces mayor. Esto en el caso de los Estados Unidos iba de la mano también por unas protestas que se venían dando desde hacía varios años en el denominado capítulo de la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, que databa sobre todo de fines de la década de 1950 y que a lo largo de los años 60 se había dado sobre todo en términos o alrededor fundamentalmente de la figura del reverendo Martin Luther King, quien había sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz allá hacia 1964. Cuando llegó el año de 1968, en abril de ese año, el reverendo Martin Luther King fue asesinado. Entonces se temía una situación que pudiera agravar la situación de por sí tensa
que hemos visto que se estaba viviendo en ese panorama. Su muerte fue sentida no solamente en los Estados Unidos, sino prácticamente en todo el planeta Tierra. Su entierro fue muy conmovedor, fue dramático y hubo voces y hubo personas que clamaron por el entendimiento, la tranquilidad, el sosiego, que bajaran los niveles y que se evitara una confrontación mayor. Ese año en Estados Unidos era un año de elecciones, era un año electoral. Por lo tanto, se estaba dando un proceso primarista. Y como he dicho, toda vez que no iba a la reelección el presidente Lyndon B. Johnson, pues la primaria demócrata se seguía muy de cerca. Y entre los aspirantes a la presidencia estaba el senador Robert Kennedy. En ese año, en junio, ganó la primaria en el estado de California. La situación estaba a todas luces reñida en términos de los resultados en los demás estados. Y celebrando la victoria fue asesinado. Por lo tanto, miren cómo era la conmoción, el estado quizás emotivo que se vivía en Estados Unidos. El asesinato de Robert Kennedy entonces replanteó muchas consideraciones, entre ellas la seguridad de cada una de las personas que aspiraba en esas contiendas, tanto republicanas como demócratas. Y se planteó también el asunto de la violencia que se vivía en el país. Por ende, en ese asunto de las primarias era importante seguirle el hilo hasta que llegaron las convenciones. La convención demócrata se celebró en Chicago y las protestas en torno al asunto de la guerra de Vietnam se trasladaron a la convención. Y en las afueras de la convención demócrata de Chicago se escenificaron también dramáticos episodios de violencia. La violencia se extendió prácticamente a muchos sectores de la ciudad. Recibe el nombre de los 7 de Chicago, aunque inicialmente eran 8 las figuras involucradas. Las imágenes también calaron profundamente. Entonces la televisión divulgaba mucho de esas escenas y nos da una idea de la situación que se vivía en ese país. Así es que en términos no solamente universitarios o en términos militares de lo que acontecía en Vietnam, sino que en términos políticos, la palabra tensión, la palabra obviamente ansiedad, temor, calaba profundamente. Las protestas también se trasladaron a otro escenario. En Estados Unidos se celebraba el concurso de Miss América. Y un grupo de mujeres consideró que ese certamen lo que promovía era la comercialización o generar estereotipos o una imagen particular que no necesariamente engrandecía o ennoblecía a la mujer. Así es que
un grupo de mujeres llevó una manera particular de protestar en contra de eso, y en unas cestas depositaron unas prendas particulares en repudio y en rechazo a cómo se establecía los criterios de ese certamen. Pero no quedó ahí, sino que otro sector de mujeres planteó que ese concurso era sobre todo de mujeres blancas. Por eso un grupo de mujeres afro-norteamericanas hizo paralelamente su concurso, su certamen, de algo así como Miss América Afro-Norteamericana. Así es que podemos observar también esa división, esa situación de la inconformidad ante tantas situaciones sociales que se daban para aquel momento. Era el año, algunas personas lo llamaron, del choque generacional, de confrontación contra los elementos que se establecían entonces. Como dije antes, ese año era un año también de competencia internacional deportiva importante. Era el año de las Olimpiadas. En ese año se había establecido que las Olimpiadas se celebrarían en México. Esas Olimpiadas también fueron trascendentales. Lamentablemente quedó la Olimpiada marcada por la matanza de Tlatelolco, por un lado. Y en segundo lugar, también es conocida por una protesta muy singular. Dos atletas norteamericanos ganaron medalla de oro y medalla de bronce en la competencia de los 200 metros. Cuando llegó el momento de ser reconocidos otorgándoles las medallas, ambos decidieron manifestar su inconformidad con lo que acontecía en Estados Unidos con respecto, obviamente, al asunto particularmente racial. Y estas dos figuras, John Carlos y Tommy Smith, uno levantó el puño derecho, otro levantó el puño de la mano izquierda, ambas manos con guantes negros, y llevaron a cabo su protesta. Quizás hoy eso no tendría mayor trascendencia, pero entonces conmovió al Comité Olímpico de Estados Unidos, que los sancionó, y que la vida posterior de estos dos atletas no fue nada fácil, no fue nada agradable. Durante muchos años sufrieron privaciones y cierto grado, digámoslo así, de acoso. Con el tiempo fueron reconocidos, reivindicados y entendieron su protesta en medio del contexto que se vivía en aquel momento. Así es que toda esta situación nos da una idea del ambiente que se vivía en tantas y tantas partes del mundo. Así es que mucha gente quizás pensaba que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, que iba a ser obviamente el año en que iba a hacer eclosión tantas cosas. Y definitivamente la música iba a expresar el sentir de lo que se estaba viviendo, de lo que estaba aconteciendo para ese momento. La música de los años 60 sobre todo estaba matizada por el rock
influenciada muchísimo por las bandas de origen británico, fundamentalmente eran las de mayor influencia, y el grupo de mayor impacto definitivamente era el de los Beatles. No nos extraña que esa afamada agrupación, catalogada quizás la de mayor impacto en la historia de la música popular desde mediados de los años de 1950, quizás hasta el día de hoy, produjera en ese año de 1968 una canción llamada Revolution. Revolución. Es muy, muy elocuente. En esa canción, el grupo expresa comprensión, entendimiento, afinidad y hasta apoyo a lo que estaba ocurriendo, a las protestas, a los reclamos, a los planteamientos, particularmente de los jóvenes. Pero hacía una advertencia, aclaraban un asunto, que si era cuestión de destruir o de violencia o de excesos, que los dejaran fuera, que no contaran con ellos. Es decir, apoyamos, nos solidarizamos, entendemos, comprendemos tales y tales puntos, pero todo tiene cierto límite y si es cuestión de la destrucción o la violencia por la violencia misma, entonces no nos adherimos a esa corriente. Ese mismo grupo, el de los Beatles, en ese año de 1968, también editaron la canción titulada Hey Jude. Hay que hacer una aclaración particular. Era la generación de los jóvenes, habían proclamado el asunto de la libertad en el amor, en lo afectivo, en lo sentimental, en lo amatorio. Definitivamente ese también era una época en que las tasas de divorcio iban aumentando. Si tenemos como referencia, como punto para comparar la década de los años 40 y los años 50. Y por lo tanto estaba también el hecho de que una vez que habías procreado y te divorciabas, el asunto de cómo atender las ansiedades, los temores, las inquietudes de la prole, de los niños y de las niñas. Así es que ante el divorcio de los integrantes del grupo, John Lennon, pues estaba el tema del niño, Julian. Y uno de los integrantes de los Beatles compuso una canción para el niño ante el divorcio de sus progenitores. Paul McCartney así produjo la canción Hey Jude, Jude por Julian. Claro está. Donde le da un mensaje de esperanza, de que sea fuerte, de que sobreviva a esta situación, de que mire las cosas obviamente con cierto grado de esperanza y le brinda respaldo, apoyo, muestras de solidaridad. Esa canción caló profundamente. Hasta que llegó esa canción, ninguna había superado tantas veces por semanas la posición número 1. Creo que posteriormente de cada subsiguiente una canción desplazó a Hey Jude de ese lugar que ocupa. Y fue un súper éxito en ese año. Y ese tema quizás nos deba también acompañar, porque a medida que transcurrieron las décadas de los 60, 70, 80, 90 y así subsiguientemente, las tasas de divorcio han aumentado y obviamente el asunto de la salud psicológica, afectiva, emocional
eh, de los niños y las niñas también está sobre el tapete. Una tercera canción que sería bueno abordar la interpretaba una cantante cuyo nombre era Mary Hopkins. Mary Hopkins interpretó la canción Those Were the Days. En español se tradujo algo así como Qué tiempo tan feliz. Y es muy interesante porque aborda el tema de unas personas, digamos, jóvenes adultos o personas mayores, que se encuentran, tienen un diálogo y recuerdan cuando eran jóvenes. Y recuerdan los ideales por los que luchaban, los principios por los que preconizaban, los sentía, obviamente, que emprendían batallas y luchas en ese sentido. Y si estaban dispuestos a planteárselos de nuevo o a emprender algún tipo de empresas similares en el presente. O si llana y sencillamente lucharía por los mismos en el momento en que viven, en ese preciso instante en que viven. Yo creo que es un buen ejercicio de que personas que sean jóvenes adultos, personas mayores, hagamos un alto en la vida y miremos hacia atrás. Y nos ubiquemos en una época. Y cómo veíamos, interpretábamos y luchábamos por unas causas particulares en aquel momento, si han cambiado las cosas o no, qué ideas tengo en el presente o no, o si sigo luchando por esos ideales, por esas nobles causas, vamos a llamarla la paz, la justicia, el entendimiento, la comprensión, etcétera, etcétera, etcétera. Muy elocuente, muy interesante, y es un mensaje definitivamente para todas las generaciones y sobre todo para entender la generación del presente y entender aquellas que se están levantando, aquellas obviamente que en su momento tomarán las decisiones en un momento particular, en unas circunstancias determinadas. El año de 1968 culminará, a mi juicio, con este acontecimiento. Se estaba dando la carrera espacial. Esa carrera espacial llevaba más de una década. Había comenzado en 1957, cuando la ex Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial, el Sputnik. Y entonces pues estaba el desarrollo de la tecnología, y cada paso que se daba se veía como un paso de avance, sea por Estados Unidos, sea por la Unión Soviética. En el 1968 Estados Unidos lanzó la nave Apolo 8. La importancia del Apolo 8 era que le daría la vuelta a la Luna. Y sería la primera vez que una nave tripulada orbitaría nuestro satélite natural. Claro, para preparar el camino para eventualmente colocar un ser humano en la Luna. Estando en la órbita de la Luna o cercano a ella, ven que emerge en el horizonte el planeta Tierra. Quedan deslumbrados esos tres astronautas, toman su cámara, toman una fotografía que será una fotografía icónica para la posteridad. Por mucho que lleve ese mensaje de esa tierra, se veía frágil. Y definitivamente
condujo a una toma de conciencia mayor sobre ese planeta, sobre nuestro planeta. Luego, muchos ambientalistas y sobre todo aquellos que conmemoraron años posteriores el Día del Planeta Tierra, la tomaron como ejemplo. Y es muy significativo. Ese viaje fue exitoso. Terminó curiosamente con una anécdota polémica, controvertida en aquel momento, cuando estaban ya en diciembre y deciden enviar un mensaje al planeta Tierra, y lo que hicieron fue leer un fragmento del Génesis y desató una polémica aquí con respecto a la religiosidad o no religiosidad que conmovió a la NASA, que no esperaba obviamente una reacción de esa naturaleza. Una persona escribió en un momento determinado dándole las gracias a los tripulantes del Apolo 8, diciéndoles que habían salvado al año de 1968, dando a entender que lo que había ocurrido allá ni sencillamente eran los dolores del parto de cosas mejores que vendrían eventualmente, posteriormente. Y con eso termino, justamente, para que reflexionemos, profundicemos, estemos en la obligación de buscar más información, entender mejor esa generación que posteriormente llegaron al poder y administraron, y para entendernos definitivamente mejor a nosotros y proyectarnos con mayor seguridad hacia ese futuro. Así es que agradezco la atención y el respaldo de ustedes, pendientes a próximas grabaciones, y muchas gracias. Muchas gracias por el respaldo a este canal y gracias por ver este episodio concreto que presentamos el día de hoy. Pendiente a los próximos capítulos que pronto serán notificados. Compartan esta información y denle me gusta en el caso de que le haya gustado esta información, y pueden añadir comentarios y sugerencias sobre dicho canal. Muy agradecido y espero vernos en la próxima ocasión. Una vez más, muchas gracias.